Estamos en Quién Dice Qué, aquí en el 11 TV, y recibimos la visita aquí en los estudios de la presidenta del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, Alicia Fregonese. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Gracias, Nico, por recibirme. Por favor, gracias por aceptar la invitación. Bueno, a ver, no estamos a 10 todavía de octubre, que arrancó con paro, que había terminado septiembre con paro la semana pasada también. ¿Cómo sigue ahora la agenda? ¿Cómo sigue el tema en educación después de lo que fue la paritaria, pero no llegó a acuerdo? Ustedes dijeron, vamos a pagar igual los aumentos, vamos a recuperar este fondo de incentivo. Bueno, ahora lo que queda es que los docentes van a cobrar por complementaria lo de septiembre, el 4,2 más el bono, más el FOPIT, más conectividad. Y después, a partir de octubre, se va a pagar lo que fue un acuerdo en un principio, era un acuerdo con el gremio, que era esa diferencia, la compensación salarial en el primer semestre, que ellos acordaron un número de 6,5, que se va a pagar en 3 veces a partir de octubre, y después se va a dar un aumento mensual que va a ser equivalente al IPC general del mes anterior. La semana, o sea, después del 10... va por complementaria. O sea, va a ser la semana que viene, digamos. Lo antes posible. Está bien. Pero sí, después que termine el cronograma de pago. Sí, y después empezamos ya octubre, entonces donde se empieza octubre se va a recomponer, a comenzar. Está bien, pero después, para ordenarnos, después del cronograma de pago, o para el 10, o después del 10, FOPID, que salió el decreto. Más conectividad. Y conectividad. Sí. Ok. Después, con los saberes del mes de octubre, recuperan el 2, alguito. Sí, es un 88, porque es el 6,55, claro, que fue el número total, dividido en 3 veces. Exacto. Más... más lo que salga de IPC. Más lo que salga de IPC, más el asegurar el básico del docente, un 10% por encima de la canasta familiar, más la actualización del 029, que era un pedido de ellos. De transporte de 60 a 80 kilómetros. Bueno, más el FOPIT, más la conectividad. Y con agendas pendientes, que va a ser lo que es, estamos viendo lo que es el reconocimiento de la tarea docente, y algo también nos preocupa a nosotros mucho, que es el achatamiento de la pirámide, de la escala salarial. Claro, ahí está. Porque una de las cosas que se da con este anuncio que hicieron ustedes de, bueno, pese al paro, pagar los aumentos y demás, y garantizar ese 10%, ese 10 puntos más de la inflación, achata la escala. Porque el docente que recién se inicia cobra 563 y el que tiene 10 años de antigüedad cobra 10.000, 20.000, por decir un número más. Pero esto necesita de un gran análisis, de un enorme trabajo, y bueno, eso va a ser un enorme trabajo que estamos haciendo, y estamos incluso viendo cómo lo trabajaron otras provincias. Esto es algo que viene desde hace años, que también fue aceptado de alguna manera por el gremio, y que hoy tenemos que trabajar de a poco, porque no es fácil, es muy complejo. Cuando hablamos de escala salarial, es de respetar la carrera del docente. Claro. ¿No? Aquel que tiene 10 años de antigüedad, 5, 15, 20, y que se vea reflejado en su... Eso hace mucho tiempo que se rompió esa diferencia, y bueno, y es un reclamo. Nosotros entendemos que es un reclamo y es algo que tenemos que trabajar, pero es algo que es muy complejo. Y además hay que ver en qué momento lo podemos empezar a mejorar, ¿no? Entendiendo que la frazada es corta, con este aumento que dio el gobierno se pusieron más de 70.000 millones de pesos, que eso es una fortuna, y que tuvo que sacar dinero de otras áreas para poder pagar. Claro, son recursos provinciales. Son recursos provinciales para algo que era nacional, como el FOPID. Devolverle el ingreso, exacto. Exacto, el FOPID de conectividad. Que incluso lo aumentaron más o menos en un 100% de lo que cobraban. Sí, porque se actualiza. Claro. Quedó en 58.000 por cargo, y el que tenga 2 cargos el doble. Sí. Eso lo cobran entonces ahora a partir del 10. Exactamente. Y todo con fondos propios. Sí, exactamente. Que no es menor. Digo, no, se recupera. Es muchísimo. Son decisiones políticas, ¿no? Es una decisión política que asumieron ustedes, decir,
vamos a devolver el fondo de incentivo docente. Es que el gobierno y el gobernador, sobre todo, entiende, todos entendemos la situación por la que está pasando el docente. Todos entendemos que el salario no es el que debería cobrar, al igual que tantos otros entrerrianos, pero justamente estamos en una situación muy compleja, económica y financiera, y estamos solos. Hoy no tenemos apoyo de nación. Por eso es que provincia decide pagar el FOPIT y la conectividad con fondos provinciales. Está haciendo un esfuerzo enorme. Entonces, entendiendo que no es la mejor ni es el salario ideal, es lo posible y lo responsable. Dentro de todo lo posible. Pensaba en esto que decía usted que están trabajando, que es de este reconocimiento, como tiene Mendoza, por ejemplo, de lo que sería la asistencia casi perfecta del docente ante el aula. Nosotros lo que creemos... Ítem aula, no sé cómo le llaman en Mendoza. Mendoza lo llama ítem aula. Nosotros lo que creemos que para el desafío que tiene el sistema educativo en nuestra provincia es fundamental reconocer al docente que está en el aula. ¿Cómo sería? ¿Cómo funcionaría? Y bueno, es lo que estamos viendo, es lo que estamos analizando y por eso es que nos estamos tomando el tiempo porque queremos que sea algo que podamos sostener. Eso lo pueden sacar, pienso en la metodología. ¿Eso saldría como una resolución? ¿Tendría que ser una ley? Lo estamos viendo, veremos. Pero es una idea que la tenemos en mente, que la venimos trabajando desde el principio de la gestión y estamos viendo de qué manera impulsarla. Yo estuve chusmeando lo de Mendoza. Sí. Y en Mendoza pueden tener, creo que 3 inasistencias y un trimestre le dan como una especie de bono o de bonificación y a los 6 meses otra. ¿Es así? Eso es un poco, me parece que es Santa Fe, está mezclando. Tenés razón, Santa Fe. Eso es Santa Fe. Son distintas modalidades. Cada provincia eligió una modalidad diferente. Porque la figura del presentismo existe acá. Acá existe lo que se llama productividad. Productividad. Pero nosotros queremos poner un incentivo, o no un incentivo, sino un reconocimiento. Porque vuelvo a decirte lo que te dije antes, Nicolás, la agenda educativa es muy desafiante en la provincia. Cuando vos te pones a pensar los resultados que tenemos de las pruebas a aprender y todo lo que nosotros estamos observando a partir de políticas que comenzaron durante la gestión anterior, nosotros necesitamos una agenda que sea muy robusta y que necesita que tanto docentes como estudiantes estén en el aula. Estamos hablando de que los niños en segundo grado, 8 de 10 niños, no pueden leer de manera fluida una frase. Eso, eso implica que en tercer grado probablemente ese estudiante no pueda llegar a tener comprensión lectora. Sí. Y eso es la puerta a otros aprendizajes. Nosotros ahí tenemos que trabajar y tenemos un plan que es muy robusto, un plan provincial, pero necesitamos trabajar con los docentes. Estuvimos capacitando docentes, directivos, acompañando, haciendo un esfuerzo enorme para que las cosas sucedan en el aula y para que los docentes puedan revisar la práctica para poder apuntalar o ver qué de la política está funcionando y qué no para mejorarla. Ni hablar de secundaria, ¿no? Hoy lo hablaba temprano con un amigo que me llamaron de la radio y esto es una opinión muy personal, totalmente personal. Para mí, digo, se han perdido muchos días de clases, ¿no? 24. Por paro. ¿24 días? Sí. Esos son los días que tienen contado de paro. Sí. Más algún otro porque no había colectivo en Paraná y demás. ¿No habría que discutir estos feriados locales? Yo creo que hoy tenemos que poner sobre la mesa muchos temas. La cantidad de días que están los chicos en el aula. Digo, pues esta semana hay localidades que van a tener 4 días, y localidades que van a tener 3 días. Sí, y además también ver realmente qué es lo que pasa dentro del aula. Porque también, más allá de que es importante que se cumpla con el calendario escolar, es importante lo que suceda dentro del aula cada día. Entonces, por eso es importante que podamos trabajar en mejorar la formación docente, trabajar en un plan que sea metódico, que pueda
monitorearse, que se pueda, que el docente pueda sentir qué es lo que pasa con lo que hace en el aula y qué sucede en ese alumno, si ese alumno aprende o no. Eso es un desafío gigantesco. Pero digo, poner en discusión esto que viene como por historia, decir, no, bueno, el día del patrono del pueblo no hay clases. Y el viernes tenemos un feriado nacional. Sí. Digo, ¿por qué no lo discutimos? Podría Digo, ser. porque hoy los comercios abrieron, el verdulero de la esquina tuvo que salir a laburar, pero no tuvimos administración pública municipal y no tuvimos clases. Y Nico, te voy a decir otra cosa que todavía es más dolorosa. Un niño o un estudiante en primaria puede llegar a tener más de 7 docentes en un año. Claro. Entonces vos decís eso, tanta rotación docente permite esa conexión o sostener la continuidad pedagógica. Tenemos muchas cosas que tenemos que trabajar, las tenemos que trabajar con el gremio, nosotros estamos en diálogo permanente y obviamente lo tenemos que trabajar con la comunidad docente, porque estos son muchos años de falta de política educativa. Hablando de decisiones políticas, se conoció aquella resolución la semana pasada que sale en un momento en donde se da en el medio del conflicto con el gremio o en esta cuestión de no acuerdo con el gremio. Sí. Y que se despertó cierta, que llamó la atención, que la resolución que da lugar a la presentación de declaraciones juradas de los docentes. ¿Por qué se hace? En realidad es un relevamiento de la asistencia al docente. ¿Por qué es un relevamiento? Porque nosotros, cuando planificamos la agenda educativa, y vos sabés que desde la primera vez que vine te planteé que teníamos 7 ejes educativos, 7 ejes prioritarios en la política educativa, nosotros necesitamos tener datos, necesitamos tener información para entender si la política funciona o no. En ese sentido, yo puse el ejemplo el otro día de un doctor. Cuando vos te sentís mal y vas al doctor, o cualquier día, año, cuando te vas a hacer un chequeo, el doctor te da un montón de estudios que vos te tenés que hacer. Vas, te haces los estudios y te dice, bueno, cuando tengas los resultados, volvé. Una vez que volvés con los resultados, el doctor mira y ahí te puede decir, no, estás bien, seguí así, no, mejor tomaste antibiótico. Sí, te falta información. Bueno, nos falta información. Nosotros necesitamos de esa información y necesitamos saber si el estudiante está en el aula, si aprobó una materia, si no aprobó, si el docente está en el aula, cuál es el motivo o cuál es el diagnóstico y qué es lo que está pasando con ese estudiante. Porque no solamente la educación depende de un buen plan, depende de un plan de educación que sea robusto, que sea consistente, depende de la infraestructura escolar, depende de que el estudiante no falte al aula, depende de que el docente también esté, depende de que no haya tanta rotación docente, también depende de lo que nosotros también hoy estamos viendo que tenemos que analizar y adecuar, que son los diseños curriculares, si vale la pena que todos los estudiantes aprendan ese diseño curricular que es tan extenso, con tanto contenido. El otro día en la sesión del Senado, el senador Oliva, presidente de la bancada del PJ, hizo alusión en un párrafo o en su alocución a que esta declaración jurada podría tener algún vicio de inconstitucionalidad, porque no respetaba un acuerdo paritario anterior. En realidad, esa resolución que establece la obligatoriedad de la carga del director de la asistencia del docente sigue vigente, y hubo un acuerdo paritario donde se dijo, bueno, se va a trabajar sobre el análisis de esa normativa y eso nunca sucedió, lo cual deja la norma vigente. Y no hubo ninguna presentación de inconstitucionalidad hasta ahora. Ajá. Y estamos hablando de una resolución del 2008 y del 16. De años anteriores, o sea que no tendría ningún vicio. No, al menos no hay ninguna presentación de inconstitucionalidad de la norma. ¿Qué datos tienen hasta acá de lo que hicieron de esas declaraciones? Bueno, eso los estamos, por supuesto, analizando, estamos trabajando, y ese relevamiento también nos sirve para
para saber, bueno, que hay docentes que sí hacen paro, hay docentes que van a la escuela, y son muchísimos. También hay docentes que por ahí no les toca trabajar el día que que hay un paro, y también hay docentes que por ahí están con licencia. A nosotros nos permite entender cómo es el sistema educativo y cómo nosotros empezar a planificar de acuerdo a esa información que tenemos. De todos modos, ustedes sacaron la semana pasada algo que durante años siempre fue el gobierno, siempre vio los números, siempre tuvieron números del gobierno, a veces se publicaban, a veces no. Ustedes la semana pasada decidieron decir, bueno, señores, está mermando o está bajando la adhesión al paro. Sí. Según los informes que ustedes tienen. Sí. El último día de paro había bajado el acatamiento a un 50%. Lo cual para nosotros es un buen dato, porque eso quiere decir que estaban los docentes en el aula. Como te digo, el desafío es enorme y esto lo tenemos que construir con la comunidad educativa, no lo podemos hacer solos. Y también entendemos que el docente también es, como dice el gobernador, es víctima de una falta de política educativa. Cuando te pones a pensar que en el primer año de secundaria llegamos prácticamente a un 40% entre la soledad y la repitencia, vos pensás que empiezan 20.000 estudiantes en primer año y a sexto año llegan 12.000. Sí. Ese 40% se pierde en el camino por la soledad, porque no podemos ocuparnos. Esto quiere decir ocuparse de la política educativa. Hay un dato que también es llamativo y que la educación no está ajeno, porque de hecho muchos chicos van a comer. ¿Cómo están trabajando con eso, no? El alto porcentaje de chicos en pobreza que sí o sí tienen que ir al comedor. Sí, obviamente. Digo, la situación tienen que ir a la escuela a aprender, pero muchos van a la escuela porque es el único lugar en donde reciben un plato de comida al día. Bueno, hoy el rol de la escuela, la función de la escuela se ha complejizado aún más y no tiene un solo rol, tiene muchos roles. Desde la detección de la violencia, desde el comedor, también desde la salud. Hoy el rol de la escuela es fundamental en la sociedad. Por eso también entendemos que tenemos que abocarnos y cada vez estar más comprometidos con la escuela, no menos. Y me parece que ese es un trabajo que tenemos que hacer toda la comunidad educativa, la familia, nosotros juntos. Alicia, ¿van a volver a convocar a los gremios? ¿Va a haber alguna convocatoria, digamos, no sé, para analizar otras políticas? Nosotros estamos más allá de lo salarial, ¿no? Nosotros estamos en diálogo permanente. Siempre estamos abiertos al diálogo. Eso lo hicimos desde el primer día que llegamos al gobierno y estamos realmente deseosos de volver al diálogo. Eso sería una instancia administrativa, una convocatoria paritarias. Puede ser una cuestión, porque la paritaria, convengamos que puede ser salarial o puede ser por otro tipo de cuestiones, no solamente salarial. No, la idea es comenzar el diálogo de vuelta. Nosotros estamos abiertos siempre al diálogo, porque creo que en una situación de conflicto es muy difícil poder llevar adelante una tarea tan importante como es la educación. Cuando decís educativa. Comenzar el diálogo nuevamente, ¿es porque en este momento está cortado? No, yo entiendo que hay diálogos, deben haber y hay diálogos informales, pero yo creo que tenemos que sentarnos a dialogar como responsables, porque todos tenemos una responsabilidad y la centralidad la tiene el estudiante, y no hay estudiante si no hay un docente, ¿no? Cuando quiero cerrar con esto, porque es una pregunta siempre latente, incluso en las conferencias de prensa que hace el gobernador, muchos colegas le preguntan cómo se van a recuperar los días, porque ustedes siempre dicen, bueno, tenemos que recuperar los días. Los días no se recuperan con más días necesariamente. Lo que se tienen que recuperar son las políticas, conceptos. Las políticas, un poco la agenda que teníamos nosotros para el año. ¿Qué es importante? Porque es importante cumplir con una agenda desde lo que es la formación docente, el acompañamiento, lo que es el acompañamiento a los directivos, lo que es la función importantísima de los supervisores. Yo creo que hay una agenda educativa que es lo que se tiene que cumplir y en ese sentido el gremio hizo una propuesta sí, de recuperación y nosotros entendemos que va en línea con lo que nosotros pensamos. Me olvidaba de algo que dije en el principio antes de presentar la entrevista y no quería olvidarme.
¿Qué pasó con el director departamental de Tala. Tala? Fue desafectado, porque sí, fue desafectado Porque porque tenía un estaba contrato en la incompatibilidad. Tenía un contrato en la Cámara de Diputados. Sí, 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 sí. Nos enteramos y enseguida lo desafectamos. Corresponde. Es lo que corresponde y es lo que siempre venimos sosteniendo y lo que sostiene el gobernador. Dijo en declaraciones que lo hizo porque como que no le alcanzaba. No sé. Aparte jubilado, se jubiló en diciembre. Es que todos venimos acá, en realidad, a servir. Nosotros tenemos una función, nosotros estamos acá para mejorarle la vida a los entrerrianos. No venimos a... Ninguno de nosotros está acá porque venga a ganar plata, porque ni siquiera es que los salarios son altísimos. Pero venimos porque tenemos un gran compromiso con la educación, un gran compromiso con el gobernador y porque creo que la función pública es estar al servicio, ¿no? O no servirse, mejor dicho. Alicia Fregonese, gracias por la visita. No, gracias a vos, Nicolás. La presidenta del Consejo Nacional de Educación, la escucharon, hablando de todos los temas, para todos los gustos, analizando la situación y anunciando políticas de Estado en materia educativa. Hacemos la pausa y después de la pausa...